Querido Señor, en estos momentos cuando nos unimos a través de la red para poder estudiar tu palabra, venimos ante ti como niños, Señor, ignorantes, necesitados de ser enseñados por ti. Tendemos, Señor, a tener una actitud orgullosa, creemos que lo sabemos todo, pero en estos momentos queremos, Señor, declararnos inútiles, incapaces, ignorantes, Señor. Y pedir de que tú, Señor, seas el que prepare nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir lo que vamos a estudiar. Haz que, Señor, tengamos un hambre y sed de conocer para que tú nos sacies, Señor, y que nos des el poder para poder ah, poner en práctica aquello que aprendamos. Que no tan solo, Señor, seamos oidores de tu palabra, sino que hacedores de ella, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos mirando al capítulo 12 de Apocalipsis. La semana pasada vimos el versículo 1, que nos introduce en el libro de Apocalipsis a la historia de la iglesia. La iglesia la vemos en el versículo 1 del mundo. No somos un centro social, no somos un centro de diversión, no somos un hospital, no somos una funeraria. Nosotros somos, ni somos un circo, ni ¿cómo se llama? Ni un restaurante. Somos nosotros una entidad misionera. Y cada miembro de la iglesia es un misionero. Esa es la única razón por la cual existimos como iglesia. Si no cumplimos eso, dejamos de tener razón para existir. Entonces hemos de tener eso muy, muy en claro. Todo lo que la iglesia hace, lo ha de hacer para cumplir su misión. La escuela sabática, los sermones, las reuniones sociales, ¿cómo se llama? Los distintos departamentos, todo ha de existir con el propósito de que la iglesia cumpla su misión. Entonces, ese objetivo ha de ser muy claro, de otra manera se pierde y la iglesia queda sin rumbo. Si no existimos para cumplir nuestra misión, nos vamos a volver una entidad teológica donde simplemente existimos para discutir teología, para debatir creencias y tratar de corregir a otros. Entonces, eventualmente nos destruimos. Si tenemos nuestra razón de existencia clara en nuestra mente, todo lo que la iglesia haga ha de hacerse para cumplir la misión. Um, en algunas partes del mundo, si uno viaja a Europa, a Australia, a los países desarrollados, la iglesia ha perdido su rumbo en cuanto a la razón por la cual existimos. El capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis claramente nos muestra que la mujer existe para ser la luz del mundo. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Y aquella luz está dividida, es recibida por tres símbolos: el sol, que es Cristo Jesús, es su carácter, su hermosura; la luna, que es la palabra de Dios, el fundamento de la iglesia, la fuente de todas nuestras enseñanzas; la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, unido a la Biblia. Para darnos entendimiento está el espíritu de profecía. Y luego son las estrellas, las dos estrellas que son los principios del reino de Dios, los principios de vida del reino de Dios, que nos dan victoria, que nos hacen ver que hemos sido libres, que le hacen ver al mundo que nosotros somos libres del control del mundo, de las modas, de la manera de comer, de la manera de pensar. Tenemos nosotros cubiertos nuestra mente por la victoria de Cristo Jesús. Entonces, esas son los tres grandes fuentes de luz de la iglesia: es reflejar a Cristo Jesús al mundo, es que el mundo vea a Jesús en nosotros. Entonces, cuando en la iglesia de Cristo y en la iglesia, una de las maneras más grandes que se refleja el carácter de Cristo, dice, es cuando hay amor los unos por los otros.
cuando hay amor los unos por los otros. Entonces, dice el Señor Jesús, cuando nos amemos los unos por los otros, entonces el mundo creerá que Cristo Jesús fue enviado por Dios. Muy bien, entonces el versículo 1, y apareció en el cielo una gran señal, un gran milagro. ¿Por qué es la iglesia un milagro? Porque la iglesia es la congregación de aquellos que han sido rescatados de la oscuridad y a través de la gracia de Dios han sido transformados en luz. La gracia de Dios es el gran milagro que rescata a aquellos que han sido rebeldes, hundidos en el pecado, merecedores de muerte, y los hace hijos de Dios. Es un gran milagro. Una mujer vestida del sol, entonces él ve a la iglesia vestida de Cristo Jesús, reflejando el carácter de Cristo. Y la luna debajo de sus pies, la iglesia establecida en la autoridad de la palabra de Dios, la palabra de Dios revelada en las Escrituras. Y con una corona de 2 estrellas. La corona de 2 estrellas, el gran principio de victoria en la mente de los que creen, que los lleva a vivir una vida de libertad de lo que el mundo les impone. Las modas, la comida, la manera de pensar, de vivir la vida, refleja todo que nosotros vivimos en victoria, ya no somos controlados por el mundo. Versículo 2. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Entonces el versículo 2 nos da el tiempo cronológico en cuanto el apóstol Juan ve a la iglesia. La profecía de capítulo 12 comienza con la iglesia a punto de dar a luz. ¿Cuándo entonces esto? Ese es el año 3 antes de Cristo, 3, 4 antes de Cristo, cuando Cristo Jesús va a nacer. La iglesia está a punto de cumplir Génesis capítulo 3, versículo 15. El Mesías va a venir para destruir al enemigo y libertar al mundo, darle una nueva oportunidad. Y estando aún embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Así que el apóstol Juan ve a la iglesia en el momento de que Cristo Jesús, el Mesías, va a nacer. Nos da el tiempo cronológico. La profecía comienza cronológicamente en el año 4 o 3 antes de Cristo. Versículo 3. Y fue vista otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Entonces aquí vemos al gran dragón bermejo, un dragón rojo. ¿Quién es este dragón? El capítulo 12, el versículo 9 nos dice, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el gran engaño a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que aquí se presenta por primera vez en el libro de Apocalipsis abiertamente a Satanás. Se presenta aquí, el capítulo 12 nos va a dar el origen, nos muestra de dónde es que este enemigo vino. Y sí, es interesante que se usa el versículo 3, introduce a Satanás de la misma manera que introduce a la iglesia, como una gran señal, como algo milagroso, algo misterioso. ¿Por qué es misterioso? Porque el origen del mal es misterioso, hay un gran misterio, como un ser que fue creado en la imagen de Dios, que vivía en la presencia de Dios, llegó a ser un dragón, un gran dragón. Entonces, así como el misterio del milagro de la iglesia, que toma a seres humanos caídos y los vuelve santos a través de la gracia, Satanás es el misterio opuesto, como un ser enaltecido, un ser que era perfecto en todo sentido de la palabra, llegó a corromperse. El gran dragón. Y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Muy bien, entonces aquí vemos a Satanás con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son las cabezas y los cuernos? Son los poderes a través de los cuales Satanás ha obrado
para hacer guerra contra la iglesia, para hacer guerra contra, contra el pueblo de Dios a través de las edades. Apocalipsis capítulo 17 identifica a esas cabezas como reyes y a los cuernos también como reyes, reinos y reyes. Las cabezas son los 7 poderes a través de los cuales Satanás ha hecho guerra. Los 10 cuernos son los poderes que va a hacer guerra contra el remanente en las últimas horas de la historia del mundo. Bermejo, porque está cubierto de la sangre de los santos. Y es interesante que en sus cabezas tiene 7 diademas. Las de aquí, la diadema, también se puede traducir corona. Así que aquí vemos 2 coronas. La iglesia tiene una corona, pero es la corona de victoria. Es la corona del poder divino para librar del yugo del pecado y del mal. La victoria en Cristo Jesús. La corona que lleva Satanás, las coronas que lleva Satanás en su cabeza son la palabra que nosotros asociamos con corona, que es a los poderes de reyes, los poderes gubernamentales, el poder civil. Entonces aquí vemos de que Satanás obra a través de los poderes civiles para perseguir al pueblo de Dios, para destruirlo. Y es interesante de que en el libro de Apocalipsis, tanto como en el libro de Daniel, se ve que hay 2 poderes. En el libro de Daniel, el rey del norte, el rey del sur. En el libro de Apocalipsis, el Egipto espiritual y la Babilonia espiritual, los 2 poderes. El Egipto espiritual es los poderes civiles que gobiernan sobre el mundo, los poderes seculares que gobiernan sobre el mundo y que son instrumentos de Satanás para batallar contra la verdad, contra el pueblo de Dios, contra las sagradas escrituras, hacer guerra contra la santidad. Muy bien. Versículo 4. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces aquí se nos muestra que el enemigo, Satanás, tiene ángeles. Las estrellas son símbolos de ángeles, dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que la tercera parte de las estrellas del cielo es que Satanás engañó. Ahora, la cola, dice que con su cola arrastró. La palabra de Dios nos dice que la cola es símbolo de los profetas mentirosos. Así que es a través de engaños, de mentiras. Déjenme buscar el versículo que les puedo dar para que veamos esta interpretación. Isaías 9:15. Isaías 9:15 dice: el viejo y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Así que interesante de que Satanás conquistó a los ángeles del cielo con mentiras, con engaños. Él los engañó y de esa manera los echó a la tierra. Los hizo caer de la posición en la que ellos estaban porque ellos creyeron las mentiras de Satanás. Él es el padre de la mentira. Vamos a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 y versículo 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esa es la cola del dragón, las mentiras.
que él diseminó en el cielo para engañar a los ángeles. Él engañó a los ángeles, pero mire qué cosa más maravillosa, de que ningún otro mundo cayó, el único mundo que cayó fue este. ¿Cuáles fueron las mentiras que llevaron a los ángeles a caer? Bueno, no sabemos directamente qué fue lo que él usó como argumentos en el cielo bíblico, pero si vamos a Génesis capítulo 3, vamos a ver un ejemplo de lo que él usó para engañar al cielo. Génesis capítulo 3, versículo 4, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así que una de las mentiras es que él contradice lo que Dios dice. Dios le dijo a la raza humana, a Adán, el día que de él comieres ciertamente morirás. Él le dice, no moriréis. Y luego el versículo 5 presenta la mentira sutil. Dice, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Aquí hay una tergiversación del carácter divino. Sabe Dios que si de él comiereis, llegaréis a ser como dioses. Dios es un Dios egoísta. Él tan solo quiere ser dioses cuando todos podemos llegar a ser dioses. Y él te mantiene ciego, serán abiertos vuestros ojos. Hay cosas que él conoce que no desea que ustedes conozcan. Dios los mantiene ciegos e ignorantes. Es un ser egoísta, un ser malo. Eso es lo que Satanás está realmente insinuando ahí. Y luego dice, llegaréis a ser como dioses. En otras palabras, Dios les ha creado como seres inferiores, cuando en realidad es nuestro derecho el llegar a tener una existencia superior. Entonces vemos que las mentiras que llevaron al engaño satánico es la tergiversación de la palabra de Dios y la tergiversación del carácter de Dios. De una u otra manera, Satanás atacó el carácter divino, atacó la fuente de la luz del universo, que es el amor de Dios, y lo pintó como egoísmo. Pintó el amor de Dios, el deseo de Dios de proteger al universo del conocimiento del mal, lo pintó Satanás como egoísmo, el deseo de Dios simplemente egoísta, de él ser el único que podía ser adorado. Así que atacó la ley de Dios, porque la ley de Dios, el fundamento de la ley de Dios es el amor de Dios. El amor de Dios es el fundamento de aquella ley maravillosa por la cual vivía el universo, que simplemente es el principio que lleva a la abnegación propia para buscar el bien de otros. Es el principio de la ley. Dice el apóstol Pablo, el amor no hace mal a su prójimo, por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley. No había necesidad de estipular la ley en 10 mandamientos. El corazón de la ley, expresado en el principio del amor, era la manifestación más profunda que se manifestar. La expresión de ley en mandamientos claros es dada a un universo caído, a un mundo caído. Pero cuando el mundo no era caído, no había necesidad de estipulación de mandamientos y reglas claras, porque el corazón del ser humano, de los ángeles, estaba controlado por el principio del amor, y el amor los llevaba a amar a Dios de todo corazón y a su prójimo como a sí mismo. Y eso era el cumplimiento de la ley de Dios. Satanás atacó directamente el principio del amor. Y él inventó dentro de su ser el principio del egoísmo, que lo llevó a él a buscar lo propio, a buscar su autoexaltación, la admiración de otros. El buscar complacerse a sí mismo es la violación de la ley. Así que eso fue el engaño que Satanás presentó a los ángeles y engañó a una tercera parte de los cielos. La tergiversación del principio del amor lo llevó a Satanás a atacar directamente el carácter de Dios, a tergiversar sus palabras, a mezclarlas. Mire, si lo hace en el principio de la tentación, ustedes ven en el versículo 1 del capítulo 3, dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?
Se fijan que él toma las palabras de Dios y las tergiversa para crear confusión. Dios había usado esas palabras. Él le dijo a Adán: de todo árbol del huerto ciertamente comerás, mas del árbol del bien y del mal que está en el corazón del huerto no comerás. El día que de él comieres ciertamente morirás. Así que Satanás toma aquellas palabras que Dios habló y las tergiversa, las cambia en orden para crear confusión. Ese ha sido su plan desde el principio. Muy bien, vamos de vuelta a Apocalipsis 12. Entonces, la manera que el enemigo engañó a los ángeles del cielo es a través de un engaño en cuanto al carácter de Dios. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, exactamente lo mismo. Y es lo que ha hecho siempre a través de las edades, es tergiversar el carácter de Dios en dos extremos. El volver a Dios, hacerlo totalmente justo, un Dios que es pura justicia, un Dios que es castigador, un Dios que es, como se llama, enojón, duro, implacable. Y la otra es el amor, el Dios que es tan amor, tan bueno, que tú puedes hacer lo que tú quieras y Dios al final te lo permite todo. Esos dos extremos son extremos satánicos. El verdadero carácter de Dios es el carácter que Dios es un Dios de amor, y ese amor demanda que Dios sea un Dios de justicia. Y en eso se encuentra la totalidad del carácter divino, la complejidad de quien Él es. El Dios que es amor y su amor demanda justicia. Muy bien, versículo 3 del capítulo 12 de Apocalipsis nuevamente. Y fue vista otra señal en el cielo. He aquí un dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Cuándo las arrojó sobre la tierra? Es ahí entonces que no vamos a estudiarlo nosotros, porque no es parte de lo que queremos estudiar, los versículos 7 al 12, o incluso al 13. Nos explica lo que ocurrió en el cielo. La gran batalla en el cielo entre Cristo y Satanás. Y cómo al final de aquella batalla los ángeles del cielo y Satanás mismo son echados en la tierra porque pierden aquella batalla. Cuando Satanás maduró su plan en el cielo, él expresó el deseo y el plan de tomar el trono de Dios por la fuerza, y perdió aquel plan, perdió aquella batalla. Cristo Jesús, Miguel, se levantó para defender el trono de su Padre. Y Satanás fue echado a la tierra. Y ahí es cuando entonces el versículo 3, los ángeles que él engañó, las estrellas, son arrojadas a la tierra. Debe haber sido una experiencia muy traumática para los ángeles cuando se dieron cuenta de que habían perdido el cielo, que habían perdido la presencia de Dios, que habían perdido la dulce existencia que habían tenido durante todos los siglos que habían sido fieles. Y ahora se encontraban en absoluta oscuridad, como dice la Biblia, que fueron guardados en cadenas de oscuridad. Qué terrible de haber sido. Todo el gozo, la luz, la paz que habían experimentado en la presencia de Dios los abandonó, y ahora debe haber habido una desesperación terrible en el alma de ellos. Ya no había esperanza, no había posibilidad de ser salvos o perdonados, habían caído eternamente y ahora solamente los esperaba el futuro de la destrucción. Debe haber sido algo terrible cuando se dieron cuenta que habían sido engañados y que no había posibilidad de rescate. Las posibilidades que Dios les había dado de arrepentimiento, muchas de ellas habían sido abandonadas, habían sido rechazadas y ahora ya no quedaba. Habían cruzado la línea del perdón. No podían ser más perdonados. Muy bien, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que la profecía nos muestra al dragón, nos muestra la caída del dragón rápidamente junto con sus ángeles, y de ahí nuevamente nos lleva
al periodo cronológico, al principio de la profecía de Apocalipsis 12, donde la mujer está a punto de dar a luz y ahora el dragón se para delante de ella para devorar al hijo en el momento que nazca. Ese es el año 4, 3, 4 antes de Cristo, el momento que Cristo está a punto de nacer. Y ella dio a luz un hijo varón. Varón. ¿De dónde viene este asunto de que es varón? Que no era una niña. Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 15 identifica al prometido como un varón. Si vamos a Génesis 3:15, la promesa era de un niño varón desde el principio. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él, se fijan, ahí está, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que dice que la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, o el bebé que iba a nacer de la mujer, iba a ser un varón, porque dice, él te herirá en la cabeza. Y a través de todas las profecías del Antiguo Testamento, siempre se lo identifica como un varón. Vamos a Isaías, capítulo 9, versículo 6, donde se lee, porque un niño nos es dado. Isaías 9:6. Hijo nos es dado, perdón, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que claramente la Biblia identificaba al Mesías, al verdadero Mesías, como un niño varón que iba a nacer a través de la línea santa del pueblo de Dios, la iglesia de Dios, y que a través de la iglesia se le iba a otorgar el Salvador al mundo. Satanás, conociendo las profecías, él sabía de que que el Mesías estaba por nacer. Porque cuando uno estudia las líneas, las profecías del Antiguo Testamento, se puede determinar el año del nacimiento del Mesías, así como también el año de su aparecimiento, de su ungimiento. A través de la profecía de Daniel capítulo 9, se determina el tiempo de su ungimiento, el año 27 después de Cristo. Era el tiempo en que la profecía apuntaba que él iba a ser ungido. Pero al contar entonces 30 años para atrás, porque un sacerdote en el Antiguo Testamento era ungido a los 30 años de edad para comenzar su ministerio, entonces si el Mesías iba a ser ungido en el año, a los 483 años, después que se diese la orden de la restauración de Jerusalén y de la restauración del templo, entonces si cuentas 30 años después, antes de eso, llegas a la fecha del nacimiento del Mesías. Entonces Satanás, conociendo esto, sabía de que en el año 3, 4 antes de Cristo, el Mesías iba a nacer. Y él se preparó para destruir al Mesías, a Jesús, en el momento de su nacimiento. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Cómo fue entonces que Satanás trató de devorar a, ¿cómo se llama? A Jesús cuando nació? A través de Herodes, que era un vasallo, un rey vasallo de Roma, y lo usó Satanás a través de los celos, del orgullo de Herodes, para cuando él indagó dónde iba a nacer el niño. ¿Se acuerda que les preguntó a los sacerdotes dónde iba a ser el niño? Le dijeron en Belén. Entonces él envió a sus ejércitos y mataron a todos los niños bajo la edad de 2 años. Ahora, Belén era un pueblo pequeño, no deben haber habido muchos niños bajo la edad de 2 años, pero fue un asesinato con el propósito de destruir al Mesías. Satanás se puso delante para devorar al niño el momento que naciese. ¿Por qué? Satanás sabía que si el Mesías
cumplía su misión, su reino estaba destruido. ¿Por qué? Porque la profecía de Génesis 3:15 dice de que él iba a pisotear la cabeza de la serpiente. Satanás sabía que él es la serpiente y que el que le iba a pisotear la cabeza era el niño que iba a nacer a través de la mujer. Entonces él iba a tratar de no permitir que este niño creciese a cumplir su misión. Y luego, a través de las profecías del Antiguo Testamento, Satanás las conocía muy bien, determinó totalmente toda la obra del Mesías y entendió claramente que al final lo iba a destruir a él, iba a conquistarlo. Entonces él debía impedir que este Mesías, que este niño, creciese. Y su primer esfuerzo fue destruirlo a través de los ejércitos de Herodes, que representaba, por supuesto, a Roma. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que aquí vemos. Dice, y dio a luz un hijo varón. ¿Qué entiendes? Este es el momento de la historia de Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3, el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace en Belén, todas las profecías se estaban cumpliendo. Era una mamá virgen que iba a dar a luz. Él iba a nacer en Belén, el pueblo de David, porque se lo iba a llamar hijo de David, descendiente de Isaí. Él iba a ser el reino que iba a ocupar el trono de David, el rey que iba a ocupar el trono de David. Dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Así que este bebé que nacía iba a ser el verdadero rey de Israel. Iba a regir las naciones con vara de hierro, el verdadero rey. Hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que apuntan ya la leímos, Isaías 9:6 nos dice que él es un príncipe que iba a regir. Así que simplemente Juan nos está apuntando al cumplimiento de aquellas profecías. Vengan a Salmos capítulo 2. Ahí las palabras iba a regir todas las naciones con vara de hierro vienen del libro de Salmos capítulo 2. Versículos 9 y 10. Dice, hablando, vamos allá a este versículo, dice, todo el capítulo 2 es una profecía mesiánica. Versículo 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Ahí está la frase que Juan está citando en el versículo 4 del capítulo 12. Como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Así que ahí vemos el cumplimiento, se cumple esa profecía con el nacimiento de Jesús. Ella dio a luz un hijo, perdón, el versículo 5 es donde cita eso él, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. ¿Qué significa que él va a regir las naciones con vara de hierro? Es un reino incorruptible, es un reino que no puede doblarse, como han sido los reinos de este mundo, que son reinos que se han corrompido, que se han malogrado. Cuando Cristo establezca un reino, va a ser un reino eterno que nunca será corrompido. Vemos esa frase muy similar en el capítulo 2, el versículo 15, la vemos en Apocalipsis 19:15, donde se ve a Jesús viniendo en las nubes del cielo, con los ejércitos del cielo. Si leemos desde el versículo 13, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, capítulo 19, versículo 13, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio,
y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, así que ahí encontramos esa frase importante del capítulo 12, versículo 5, que el muchacho iba a regir las naciones con vara de hierro. Y luego dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que aquí nos movemos cronológicamente en el tiempo profético, en tiempo histórico, nos movemos desde el nacimiento de Jesús a la ascensión de Cristo. ¿Se fijan? Que dice, ¿no? De que dio a luz un hijo, que le iban a regir las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esa es la ascensión de Cristo. Cuando Cristo es llevado, es el hijo de la mujer, es un ser humano, es nuestro hermano, y él es arrebatado para el trono de Dios. Se va a sentar a la diestra del trono de Dios para cumplir una obra de intercesión para Dios y para su trono. Y luego él va a llegar a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ahora avanzamos en la profecía. Recuerden, la profecía siempre va avanzando. Siempre va avanzando. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto. Antes de que la mujer huya al desierto, en el versículo 13, se nos muestra otra frase que ocurre con la mujer. Dice el versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, antes que la mujer vaya al desierto, hay un periodo de persecución. Y esas son las persecuciones judías romanas que ocurrieron desde el momento que Jesús ascendió al cielo. Primero el pueblo judío comenzó a perseguir a los cristianos, luego los romanos persiguieron al pueblo cristiano. Y luego la iglesia comenzó a perseguir a los hijos de Dios. Entonces, avanzamos proféticamente, llegamos del nacimiento de Cristo, luego la ascensión de Jesús, luego vienen estos 500 años de persecución de la iglesia, por distintos poderes, los judíos, los romanos, y luego la Iglesia Católica comienza a perseguir al pueblo de Dios, y luego viene el periodo del oscuranticismo, el gran periodo de persecución del pueblo de Dios, los 1260 años. Así que si vamos de vuelta al versículo 6, en el versículo 6, la profecía nos ha llevado al comienzo de los 1260 días, el año 538 antes de Cristo. El año 538 antes de Cristo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Cuál es el desierto? Son los lugares inhabitados de la tierra, los lugares escondidos donde Dios iba a ocultar a su pueblo para sostenerlo, para alimentarlo, para cuidarlo por 1260 años. Así que ahí en el versículo 6 nos encontramos al principio de los años, de los 1260 años, el año 538 después de Cristo. Muy bien, los versículos 7 al versículo 13, o 12, son un interludio, son un paréntesis que nos explica dónde esta batalla con el dragón comenzó. Eso no los vamos a estudiar ahora. Vamos a saltar al versículo 13 nuevamente. El versículo 13 y el versículo 14 están mano en mano con el versículo 6, versículos 5 y 6. En otras palabras, el apóstol Juan retoma la historia que nos está contando de la batalla entre Satanás y la mujer, la retoma en el versículo 13, luego de habernos contado el interludio.
Cuando vio el dragón, versículo 13, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que el versículo 14 va mano a mano con el versículo 6. El tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son exactamente el mismo periodo de tiempo que 1260 días. Tiempo es un año, tiempos son 2 años, la mitad de un tiempo es la mitad de un año. Así que son 1260 días, exactamente igual. Simplemente expresado de otra manera, porque el Señor nos está dando conocimiento para que entendamos el significado de la profecía de Daniel capítulo 7, versículo 25, donde al papado se le dio poder para reinar por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años. Entonces aquí el apóstol Juan nos está dando sabiduría para entender aquel significado de tiempo. Así que en el versículo 14 nuevamente nos encontramos al principio del año 538, al principio de los 1260 años del periodo de gran persecución, donde el pueblo de Dios, más de 200 millones de hijos de Dios fueron destruidos durante aquel periodo de oscuranticismo. El versículo 14 dice, fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila. Alas representa velocidad. El pueblo de Dios iba a tener que escapar rápidamente a esconderse en los grandes lugares como el desierto, las montañas de Europa, donde se escondieron los hugonotes, los albigenses, los valdenses y otros pueblos que hicieron de las montañas los centros de escondite de la gran persecución y que por más de 1000 años sufrieron, fueron perseguidos terriblemente. Y fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. Fíjense que no es la serpiente que lo persigue, a pesar de que es en la presencia de la serpiente. ¿Quién es el que los persigue? ¿Quién es en la presencia de quién usa la serpiente? Porque la serpiente o el dragón siempre usan a otros para la persecución. En el capítulo 13 se nos da a explicar quién es el que Satanás usó durante este periodo para perseguir al pueblo de Dios. Versículo 5 del capítulo 13, hablando del papado, dice, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses, 42 meses, 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo se refiere exactamente al mismo tiempo. Así que la bestia que sube del mar, que es el papado, tiene poder para actuar 42 meses y mire lo que hace. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu y lengua y nación. Así que ahí vemos que el poder que Satanás usó para perseguir a la iglesia de Cristo durante los 1260 años, los 42 meses, fue el papado. El papado es el poder que usa Satanás. Por eso dice en el versículo 14, dice, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto. De la presencia, en otras palabras, la serpiente es la que está supervisando la persecución de la iglesia, pero la está haciendo a través de otro sistema. Es interesante también de que en el versículo 14 se usa otro título de Satanás, que es la serpiente. En los versículos, hasta el versículo 6 se había usado el título dragón. En el versículo 13 se usa el título dragón, pero en el versículo 14 se usa el título serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente está describiendo otro aspecto
aspecto del carácter de Satanás, de quién es. El dragón es el gran enemigo del pueblo de Dios y de Dios mismo. Es el que hace guerra contra Dios y contra su pueblo. La serpiente es el ser que engaña, es sutil, es sabia, usa estratagemas, usa engaño. Entonces aquí se está simplemente, Juan nos está enriqueciendo el cuadro para que veamos cómo el pueblo de Dios iba a ser perseguido. No tan solo iba a ser perseguido por violencia, por un dragón, iba a ser perseguido por engaños sutiles, sabios, de tratar de abandonar su fidelidad a Dios. Y exactamente lo que pasó durante la Edad Media. Falsas enseñanzas, la invitación a la unidad, a ser unos, a abandonar las diferencias, a trabajar con paz, el engaño papal constantemente. Así que aquí se ve Satanás cambiando la táctica de persecución violenta, que la usó muchísimo, pero también a persecución de ideología, a tratar de hacer que las barreras caigan, que haya el deseo de amistad, de perdón, de unirse. Mucho se usó eso. Muy bien. Estamos en el versículo 14, 15. No, versículo 14. Y fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila para que de la serpiente, de la presencia de la serpiente, volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que la mujer durante este periodo, la verdadera iglesia no es la iglesia popular, es la iglesia escondida. La verdadera iglesia, el pueblo de Dios, se encuentra escondido en el desierto. Dios esconde a su iglesia. Durante 1260 años va a estar escondida y no va a salir nuevamente hasta el cumplimiento de los 1260 años. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 de Daniel se nos mostró, cuando lo estudiamos hace un montón de tiempos, de que el centro del ataque satánico es el sistema del santuario. Y el sistema del santuario iba a ser pisoteado, iba a ser tergiversado. Se iba a inventar un nuevo sistema de redención, un nuevo sistema un nuevo evangelio, si lo pudiésemos decir así, a través del cual todo el poder de la salvación se iba a poner en un sistema humano. Y se iba a levantar un ser que iba a tomar el lugar de Cristo, se iba a levantar un sacerdocio que iba a tomar el lugar del pueblo de Dios, se iba a levantar un nuevo sistema de sacrificio, la misa, y todo esto iba a tergiversar el santuario, el verdadero plan de la redención divino, el sistema del santuario. Y la iglesia de Cristo existe para revelar el santuario al mundo, para revelar las grandes verdades del santuario al mundo. Mientras el sistema del santuario estuviera tergiversado, la iglesia iba a estar en escondite. Así que la iglesia de Dios no iba a volver a la verdadera existencia, la existencia de cumplir su papel hasta que el santuario fuese restaurado. Y eso iba a ocurrir en el año 1844. Por eso es que el remanente no sale, no vuelve a la existencia hasta el año 1844, cuando se restaura la verdad del santuario y se la otorga a su pueblo nuevamente, al pueblo de Dios. Fueron dadas a mujer dos alas grandes de águila, versículo 14, presencia de la serpiente, volase al desierto, a su lugar donde es sustentada. ¿Por qué es sustentada? El versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado de Dios para que allí la sustenten 1260 días. ¿Cuál es el sustento del pueblo de Dios? Es su palabra. Es la Biblia, las Sagradas Escrituras, las verdades de la palabra de Dios. El pueblo de Dios en el desierto fueron los que llevaron la palabra de Dios y la estudiaban, se la enseñaban a sus niños, mantuvieron las grandes verdades del Evangelio sin ser tergiversadas. Cuando la reforma comenzó 1000 años más tarde, fueron los valdenses que le donaron
le dieron como don a los reformadores la Biblia en los idiomas originales que se había perdido. Entonces, el pueblo de Dios, a través de la línea de los valdenses, los albigenses, los hugonotes, mantuvieron el conocimiento de la palabra de Dios y las grandes verdades del cristianismo y dieron como heredad a la reforma a las sagradas escrituras, las que tú y yo hoy día tenemos. La línea de la verdadera, de la Biblia que no ha sido tergiversada los idiomas originales, la línea del texto recibido que se llama, el texto recibido. Hay 3 o 4 líneas de textos de las Sagradas Escrituras. El protestantismo ha basado su Biblia en el texto recibido, que es el texto otorgado por la iglesia del desierto a los protestantes. Y es a través de ella que viene la línea de la Reina Valera y otras versiones que son más fieles que otras versiones que vienen de otras líneas de textos que han sido espurias. Muy bien. Versículo 14, versículo 15. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. El versículo 15 entonces resumen los 1260 años de persecución en el símbolo de un agua, de un agua que es echada detrás de la mujer, un agua de un río que se está desbordando. Este es el río Éufrates, simbólico. Las naciones que apoyaban al papado, a Babilonia, y que se unieron con el papado para destruir a la iglesia de Cristo durante los 1260 años. En el Antiguo Testamento, un río que se desborda es símbolo de ejércitos en conquista. Vamos a ver algunos de estos pasajes. Vengan al libro de Isaías capítulo 8, versículo 7. Dice, por tanto, aquí que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas, a saber, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Se fijan que se usa el símbolo de un río que se está desbordando, un río que está anegando todo para simbolizar al rey de Asiria con sus ejércitos. Isaías 28:2. A ver, vamos, espérese un poquito. Isaías 28:2 no es tan bueno. Vamos de vuelta a ver el otro. Ando en busca de otro mejor texto. Veamos. Aquí está, Jeremías 46. Versículo 7 en adelante dice, ¿quién es este que como río se levanta y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se levanta y sus aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros y salgan los valientes, los etíopes y los de Libia, que toman escudo y los de Lud que toman y entesan arco. Así que el símbolo de un río que va desbordándose son ejércitos que van conquistando. Entonces, pero aquí nos dice, Apocalipsis capítulo 12, nos dice de que la serpiente iba a echar aguas detrás de la mujer. Versículo 15. La serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. La mujer iba a echar ejércitos detrás de la mujer. ¿Cuáles son esos ejércitos? Son lo que se llama como las Santas Cruzadas. Cuando el papado levantaba ejércitos de las distintas naciones en Europa y las mandaba a destruir a los herejes. Fue uno de los métodos más sangrientos que usó el papado para destruir a los pueblos protestantes, a los pueblos que no lo reconocían a él como la cabeza de las iglesias, las Santas Cruzadas. Hubieron cruzadas que fueron
usadas para ir a reconquistar Jerusalén y otras, pero esas fueron las mínimas. La gran mayoría de las cruzadas fueron usadas para perseguir al pueblo de Dios y destruirlo. Hubieron cruzadas muy sangrientas, muy sangrientas. Las cruzadas contra los valdenses. Mataron cientos de miles de valdenses. Las cruzadas contra el pueblo albigense que moraba en el sur de Francia, donde mataron millones de ellos. Entonces, es bien claro el versículo 15 que el papado iba a usar el método de las cruzadas para tratar de destruir a la mujer, pero no le sirvió, porque mire lo que dice el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. La tierra ayuda a la mujer. ¿Quién es la tierra? ¿Quién representa la tierra en la profecía? Bueno, Apocalipsis 13:11 nos dice que los Estados Unidos de Norteamérica es Norteamérica. Entonces, al momento cuando la iglesia de Cristo estaba a punto de ser inundada, se descubrió el continente americano. Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica se descubrió, pero todo el continente básicamente fue dominado por catolicismo muy rápidamente, excepto por el lugar que se le otorgó a Norteamérica, a los Estados Unidos eventualmente. Y esa tierra llegó a ser un albergue para los perseguidos de todo el mundo. Así que el versículo 16, ya en el versículo 16, hemos llegado al momento del descubrimiento de las Américas, especialmente cuando Norteamérica se abre como una tierra que albergará a la iglesia de Cristo. Así que en el versículo 16 vemos que la mujer, la verdadera iglesia, se mueve desde Europa a los Estados Unidos. Esto es interesante porque en el versículo 17 vamos a ver que la táctica de Satanás cambia. Ya no va a tratar de destruir a la mujer, sino que va a hacer guerra contra el remanente. Y el remanente, para que sea el remanente, ha de surgir en los Estados Unidos de Norteamérica, porque la verdadera iglesia de Cristo escapó de Europa y se fue a los Estados Unidos de Norteamérica para esconderse, para sobrevivir la persecución. Así que el versículo 16, la tierra que abrió la boca es la tierra de las Américas, especialmente Norteamérica, porque rápidamente, como dije antes, las otras partes de las Américas fueron conquistadas por poderes católicos. Canadá, Centroamérica o hasta abajo, hasta Chile, todo fue dominado por el catolicismo, pero fue el territorio otorgado a los Estados Unidos de Norteamérica que Dios había preparado para esconder a la iglesia hasta que terminasen los 1260 años. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. La persecución llegó a su fin. Cuando los padres peregrinos escaparon desde Inglaterra, tomaron el primer barco, el Mayflower, y se fueron en rumbo a Norteamérica sin saber qué el futuro les deparaba. Y llegaron a Estados Unidos y establecieron una nación sin rey y una iglesia sin papa. Una república, una nueva nación, una nueva manera de gobernar, donde el poder se le daba a los ciudadanos y se les permitía entonces escoger representantes que los iban a representar en tomar decisiones, en la forma de gobierno de república. Y la iglesia, una iglesia sin papa, y donde la iglesia y el Estado estaban separados. El Estado no tenía poder para interferir en los asuntos de la iglesia y la iglesia no podía usar al Estado para perseguir a aquellos que pensaban distintos. Se estableció una nación donde tú podías adorar a Dios de acuerdo a tu conciencia y a tus creencias. Se abrió las puertas para la libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de palabra. Dios permitió que los Estados Unidos de Norteamérica fuesen establecidos para dar albergue a su iglesia y dar nacimiento al remanente.
Así que el remanente ha de nacer en los Estados Unidos de Norteamérica. Versículo 17, y con eso terminamos. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Por qué? Porque no la pudo destruir. Aquí estamos ya en el año 1798. Y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Así que aquí nace el remanente. ¿Qué año es este? El año 1844. Se acaba la persecución, Satanás está infuriado porque no pudo destruir a la mujer. Y ahora nace el remanente y Satanás sabe por la profecía que el remanente es el instrumento a través del cual Dios va a destruir su reino. Entonces dice que se va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Quién es la simiente? Es Jesús. El remanente son los descendientes los que quedan del verdadero pueblo de Cristo Jesús, que son levantados al fin del tiempo para llevar la antorcha de la verdad hasta el fin. Y son identificados en el versículo 17 por dos cosas. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Los mandamientos de Dios representan los 10 mandamientos. En otras palabras, el remanente va a tener el verdadero conocimiento de la ley de Dios y ellos van a ser obedientes a todos los mandamientos de Dios. Capítulo 14, nuevamente se repite esta identificación. En el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que el pueblo de Dios, el pueblo remanente es identificado porque ellos son fieles a los mandamientos de Dios. Cuando todo el mundo está en rebelión contra la ley de Dios, Dios va a tener un pueblo que es fiel a la ley de Dios y son obedientes a todos los mandamientos. Y la segunda marca de identificación es que tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a volver a ver la experiencia del remanente la próxima semana, pero en el capítulo 19 y el versículo 10 se identifica qué es el testimonio de Jesús. Capítulo 19, versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Entonces hemos de preguntarnos porque no queda claro. En el capítulo 22 se nos da una aclaración. Versículo 8. Quiero que se fijen que el versículo 8 y 9 son versículos paralelos al capítulo 19, versículo 10. Dice, y yo Juan vi estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Nuevamente ocurre exactamente lo que Juan había tratado de hacer en el capítulo 19. Luego dice, él me dijo, mira, no lo hagas. Exactamente lo que el ángel le dice a Juan en el capítulo 19. Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Y ahora dice, y de tus hermanos los profetas. En vez de decir, yo soy consiervo tuyo, y con aquellos que tienen el testimonio de Jesús, el ángel simplemente ya no usa simbolismo, sino que usa lenguaje directo. Dice, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Entonces, ¿qué es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Es el espíritu que inspira a seres humanos para que lleguen a ser profetas. Es el Espíritu Santo que usa a seres humanos a través del ministerio profético. Así que el testimonio de Jesús es la manifestación de un verdadero profeta en el medio del pueblo remanente.
Así que el pueblo remanente está identificado por dos marcas en el versículo 7. Hay otras marcas, pero en el versículo 17 del capítulo 12 se nos dice que tienen la ley de Dios, guardan la ley de Dios. A ellos la ley, del conocimiento de la ley se les ha otorgado como un conocimiento santo para que ellos lleven el conocimiento de la ley de Dios hasta el fin, pero también para que ellos la obedezcan. Ha de ser un pueblo obediente a la ley de Dios, a todos los mandamientos de Dios. Y segundo, van a tener dentro de ellos la manifestación, el ministerio de un verdadero profeta. El testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, se va a manifestar dentro del remanente después del año 1798, específicamente después del año 1844, porque ahí es cuando nace el remanente. Así que en estos versículos hemos visto el cumplimiento a la historia de la iglesia que nos lleva hasta el nacimiento del remanente y las marcas identificatorias del remanente. Entonces, la próxima semana vamos a ver cómo las profecías que nos apuntan a el destino del remanente, cómo el remanente iba a nacer, cuál iba a ser la experiencia a través de la cual el remanente iba a surgir en el año 1844, cuáles son las verdades que se le otorgan y el propósito del remanente. Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, ¿Sí? más que pregunta, yo quisiera comentarle que en uno de los estudios del pastor Borg, él cuando leyó Apocalipsis 14:12, dijo que en una de las Biblias, no recuerdo cuál era, la palabra paciencia eh, era la palabra perseverancia. Por Ya, lo que dijo, cuando ustedes lean, en vez de paciencia, pongan perseverancia y van a ver cómo hace más sentido eh, el versículo. Porque ya, si lo leemos colocando la palabra que él señalaba, dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ya, Ese era como quería contarle lo que había dicho ya. el pastor. Sí, la palabra en griego quiere decir constancia, perseverancia, paciencia, fidelidad. Dice strong, dice que significa constancia gozosa, paciencia, perseverancia gozosa en el medio de circunstancias difíciles. Así que la palabra paciencia es una de las palabras, por eso es de que usamos distintas traducciones, porque distintas traducciones tienden a dar distinto significado de lo que la palabra original significa. Como se dieron cuenta que en el griego la palabra sí tiene varios significados y en la Reina Valera se escoge la palabra paciencia. En otras traducciones se escoge la palabra perseverancia, constancia, que están expresando el original. Nos da un entendimiento más rico del original. Pastor, buenas noches. ¿Puedo preguntar? Sí, sí, hermana. Ahí en el texto que leyó, ¿no? A los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, cuando nosotros les predicamos a otras personas, eh, les enseñamos la fe de Jesús, los estudios bíblicos, damos por aludido de que ese pueblo somos nosotros, ¿no? Somos la iglesia adventista. ¿No? No sé si estoy mal, pero así damos los estudios y así damos por aludidos de que ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? El pueblo adventista. Pero a veces cuando hablamos esto con los estudiantes de la Biblia, dices, pero la iglesia adventista no es el único pueblo.
También están los bautistas del séptimo día, que también guardan los mandamientos. También están los israelitas, no sé, bueno, acá en el Perú hay una secta de los israelitas que Claro. guardan los mandamientos y guardan el sábado. Están los judíos, están algunas otras sectas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciar que se refiere al pueblo adventista del séptimo día? Bueno, está el hecho también de que menciona claramente de que tienen la manifestación de un verdadero profeta. También vimos de que el verdadero remanente se va a levantar en los Estados Unidos de Norteamérica. Tienen la fe de Jesús, que son las creencias originales del pueblo del cristianismo. Hay varias, pero lo vamos a seguir viendo. Luego viene la experiencia a través de la cual del pueblo remanente surge, que es reciben como herencia el libro de Daniel y Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles, pasan por una experiencia de reavivamiento y chasco. Hay varias marcas que el libro de Apocalipsis nos muestra para identificar al pueblo remanente. Y el único pueblo remanente, el único pueblo que ha pasado por todas estas y cumple todas las marcas es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No hay otro. Así que, pero estamos recién comenzando el estudio. La próxima semana vamos a indagar más profundamente. Hernán. Sí, pastor, usted mencionó la cantidad de cristianos perseguidos y asesinados en la Edad Media. ¿200 millones, dijo, puede ser ese número? Eso, mira, las cifras liberales o conservadoras son 50 millones, cifras liberales son 200 millones. Eso es en Europa tan solo. No se toman en cuenta las cifras porque no se sabe cuántos murieron en África, en India, en Asia, cuántos fueron asesinados en Centroamérica, en Sudamérica, que en Centroamérica y Sudamérica la Inquisición duró hasta en Ecuador, la Inquisición se acabó en el año 1973. Sí, sí, sí. ¿Cuántos fueron asesinados? No se sabe. Entonces, en Europa se sabe que entre los que menos, los que lo dan con más pequeñitos, 50 millones. Los que dan el número más grande, más abierto, son 200 millones. Pero debemos recordarnos de que Europa durante la Edad Media tenía una población de alrededor de 500 millones. Así que en esa época se asesinó alrededor de ya sea 10% de la población o casi hasta la mitad de la población fue destruida en un periodo de 1000 años. Bárbaro. Sí, sí, en Sudamérica y Centroamérica los jesuitas hicieron estragos. Sí, cierto. Porque ahí había poder absoluto y no había quien los rigiera. Cuando mi papá estuvo en Ecuador en el año 73 y cayó el gobierno católico, el ejército abrió las catedrales para que el pueblo entrase a ver lo que se hacía debajo de las catedrales, en los sótanos. Tenían máquinas de torturas, prisiones, donde los que entraban nunca más salían, simplemente se perdían. Y cientos de miles murieron de esa manera. Sí, sí. Sí, sí están los museos, todavía se encuentran en Claro. diferentes partes, sí, cierto. Bárbaro, gracias. Muy bien. Dice la hermana White que si de algo debiese estar aterrado el mundo, es el resurgimiento del catolicismo y del papado. Porque cuando vuelva a tomar su poder, va a volver a cometer las grandes atrocidades que cometió en el pasado. Bueno, queridos amigos, un gusto de haber... Sí. ¿Cómo está? Buenas noches con todos. Yo soy de Perú y quería hacerle una consulta, justamente hablando sobre ese tema, que si va a volver a repetirse la historia. Yo recuerdo que fui a la Inquisición de Lima, que está por el Congreso, y quise visitarlo con mis hijos. Y nos dijeron que estaba en remodelación. Ya. Y eso es hace más o menos 5 años y hasta ahora no lo han abierto. No la van a volver a abrir porque no quieren que el mundo sepa lo que ocurrió. Pero aparte de eso, ¿será posible que
se vuelva a utilizar esos lugares como fue usado en el pasado? Esa es la pregunta. Sí, se va a volver a utilizar todos los lugares de tortura, pero ahora las torturas están más sofisticadas, hermana. Se ha desarrollado muchísimo otro tipo de torturas. La Iglesia Católica lo va a volver a usar todo. No tan solo la Iglesia Católica, los protestantes en América y en Europa. Así que la hermana White es bien clara en el libro Conflicto de los Siglos, ella es bien clara que las persecuciones pasadas van a volver a ser resucitadas, pero con más intensidad, porque dice de que va a ser un tiempo de angustia, el cual nunca lo ha habido y nunca lo va a volver a ver. Bueno, queridos Gracias, hermanos, pastor. gusto en haber pasado tiempo juntos. Oremos y terminamos. Querido Señor, gracias por permitirnos estudiar tu palabra y cómo la Biblia, Señor, paso a paso nos va mostrando la historia de tu pueblo. Nos guía, Señor, hasta el umbral del nacimiento de el remanente. Y ahora, Señor, queremos pedir que cuando comenzamos a estudiar el remanente, que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros, para que cuando la próxima semana comencemos a estudiar, tú nos muestres claramente. Haz que mis hermanos, Señor, todos nosotros, investiguemos por nosotros mismos, Señor, abramos las Escrituras, las estudiemos, que aprendamos, Señor, a vivir por tu palabra, que sea el fundamento sobre el cual, Señor, nosotros estamos fundamentados. Tu palabra, lo que está escrito, lo que ha salido de tu boca, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos ahora al separarnos, que podamos, Señor, tener un lindo día y aquellos que van a dormir, que descansen bien, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, Chao, pastor. chao, chao, chao. Chao. Cuídense.